Cuando se afirma que Donald Trump quiere invadir Europa, no se está describiendo una invasión clásica con tanques cruzando fronteras. Se está señalando algo mucho más moderno y peligroso, una forma de dominación basada en el chantaje político, militar y económico, expresada abiertamente, sin matices diplomáticos y con una lógica de fuerza que rompe décadas de equilibrio internacional. Porque Donald Trump no habla como un aliado. Habla como un jefe mafioso global. Paga o te dejo caer. Obedece o te abandono. Alinea tus políticas con las mías o asumirás las consecuencias. Eso no es cooperación internacional. Eso es imperialismo explícito. Trump lo ha dicho sin rodeos. Si Europa no paga, Estados Unidos no la defenderá. Si los países europeos no aumentan su gasto militar bajo sus condiciones, los dejará solos ante amenazas externas. Y no se trata de una opinión aislada o una frase sacada de contexto. Es una línea política reiterada, coherente con su visión del mundo. El más fuerte impone, el débil obedece. Aquí es donde la palabra invasión deja de ser exagerada. Porque en el siglo XXI no hace falta ocupar un territorio para dominarlo. Basta con controlar su seguridad, su economía y su margen de decisión política. Eso es exactamente lo que Trump plantea, convertir a Europa en un protectorado subordinado, sin autonomía estratégica real. La OTAN, bajo esta lógica, deja de ser una alianza defensiva y se convierte en un instrumento de extorsión. Trump no concibe la OTAN como un pacto entre iguales, sino como un negocio. Y en su visión empresarial del mundo, quien paga manda. Quien no paga, se queda fuera. Esto tiene consecuencias devastadoras. Porque el mensaje implícito es claro, la seguridad europea no depende del derecho internacional ni de compromisos colectivos, sino del capricho de un líder estadounidense. Hoy te defiendo. Mañana no. Depende de si me convienes. Ese mensaje rompe uno de los pilares del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un orden imperfecto, sí, pero basado en la idea de que la fuerza bruta no debía ser el único lenguaje. Trump dinamita ese consenso y lo sustituye por una lógica primitiva, la ley del más fuerte. Cuando Trump dice que dejaría a Rusia hacer lo que quiera con países europeos que no cumplan sus exigencias, no está bromeando. Está normalizando la violencia geopolítica como herramienta legítima. Está diciendo, en esencia, si no obedeces, te dejo caer ante el agresor. Eso no es neutralidad. Es colaboración indirecta con la agresión. Y Europa lo sabe. Por eso sus declaraciones generan pánico real en cancillerías, no solo titulares. Pero el problema va más allá de Rusia o de la OTAN. El problema es el modelo de mundo que Trump propone, un mundo de imperio sin reglas, donde las democracias medianas no tienen espacio propio. O se alinean con el imperio dominante, o se convierten en moneda de cambio. Europa, en ese esquema, estorba. Porque Europa, con todas sus contradicciones, representa una idea peligrosa para Trump. La de la soberanía compartida, el multilateralismo y la regulación del poder. Y Trump detesta cualquier límite a la fuerza. Por eso su discurso no es solo militar. Es económico, cultural y político. Presiona con aranceles, amenaza con retirar apoyos, desacredita instituciones europeas y fomenta fuerzas políticas internas que debilitan la cohesión europea desde dentro. Eso también es una forma de invasión. Una invasión sin soldados, pero con consecuencias reales. El trumpismo entiende algo fundamental, no hace falta destruir Europa, basta con hacerla dependiente y fragmentada. Basta con que cada país negocie por separado, con miedo, desde la debilidad. Basta con romper la unidad. Y aquí aparece la conexión con la ultraderecha europea. Trump no necesita invadir Europa si consigue que Europa se invada a sí misma políticamente, entregando su soberanía a líderes autoritarios alineados con su visión. Cuando Trump apoya a líderes ultraderechistas europeos, no es por afinidad cultural. Es por estrategia de poder. Sabe que esos líderes desprecian la UE, atacan el Estado de Derecho y debilitan la capacidad europea de actuar como bloque. Y una Europa dividida es una Europa fácil de dominar. Decir que Trump quiere invadir Europa es, por tanto, una forma de resumir una realidad compleja. Quiere someterla. Quiere decidir sus políticas de defensa, condicionar sus economías y limitar su autonomía política. Y lo dice sin complejos. El problema es que este discurso ya no es marginal. Tiene millones de seguidores. Tiene posibilidades reales de volver a la Casa Blanca. Y si eso ocurre, Europa se enfrentará a una encrucijada histórica. Seguir dependiendo de Estados Unidos para su seguridad significará aceptar el chantaje.
No depender significará asumir costes, invertir en autonomía estratégica y redefinir su papel en el mundo. Pero no hay tercera vía cómoda. La izquierda europea lleva años advirtiéndolo, la dependencia militar es dependencia política. Y Trump lo está demostrando con brutal honestidad. No oculta su desprecio por Europa. No disimula su visión colonial de las alianzas. Lo dice claramente, si no pagas, no existes. Esto no es una excentricidad personal. Es la expresión más cruda de un imperialismo que siempre estuvo ahí, pero que antes se vestía de diplomacia. Trump le quita la máscara. Y eso lo hace más peligroso, no menos. Algunos intentan minimizarlo diciendo que solo son palabras. Pero en política internacional, las palabras crean realidades. Preparan el terreno. Normalizan escenarios. Acostumbran a la opinión pública a lo impensable. Hace años, decir que Estados Unidos abandonaría Europa habría sido impensable. Hoy se discute abiertamente. Ese desplazamiento del marco es una victoria del trumpismo. Europa no puede permitirse ignorarlo. Porque el coste de hacerlo no sería solo geopolítico. Sería social, económico y democrático. Una Europa sometida a chantaje externo es una Europa más débil frente al autoritarismo interno. La historia enseña que las democracias no caen solo por invasiones militares. Caen por dependencias mal gestionadas, por cesiones constantes, por miedo a asumir costes a corto plazo. Trump no necesita invadir Europa con ejércitos. Le basta con decir, o haces lo que digo, o te dejo solo. Y si Europa no responde con unidad y autonomía, el resultado será el mismo que una invasión, pérdida de soberanía real. Por eso este debate es tan importante. No va de alarmismo. Va de leer correctamente el momento histórico. Va de entender que el orden internacional está cambiando y que algunos actores ya no creen en reglas compartidas. Trump lo dice claramente porque cree en algo simple. El mundo pertenece a quien tiene fuerza y no pide permiso. Europa debe decidir si acepta ese mundo o si lucha por otro. No con guerras, sino con autonomía, cooperación y democracia real. Porque si no lo hace, la invasión no llegará con tanques. Llegará con contratos, amenazas, abandonos y silencios. Y cuando se den cuenta, Europa seguirá en el mapa. Pero ya no decidirá su propio destino. Lo más inquietante de todo este escenario es que Trump no oculta nada. No hay que interpretar entre líneas ni reconstruir intenciones secretas. Su proyecto para Europa está expresado con una claridad brutal, sumisión o abandono. Y esa claridad, lejos de tranquilizar, debería encender todas las alarmas, porque revela hasta qué punto el orden internacional basado en reglas está siendo sustituido por un orden basado en la coerción. Durante décadas, Europa cometió un error estratégico que hoy se paga caro: confundir alianza con dependencia. Se asumió que Estados Unidos siempre estaría ahí, que la OTAN era una garantía automática y que la relación transatlántica era irreversible. Trump ha demostrado que no lo es. Que depende del humor, del interés y de la ideología de quien ocupe la Casa Blanca. Ese es el verdadero punto de ruptura. No que Trump sea hostil a Europa, sino que ha convertido esa hostilidad en doctrina política. Y lo ha hecho con una naturalidad que indica algo más profundo. Una parte significativa del poder estadounidense ya no ve a Europa como socio, sino como carga o botín. El mensaje es claro: Europa debe pagar más, obedecer más y decidir menos. Debe alinearse sin rechistar con los intereses estadounidenses, aunque esos intereses choquen con los propios. Y si no lo hace, será castigada con abandono estratégico, presión económica o desestabilización indirecta. Eso no es una amenaza abstracta. Ya ocurrió durante su primer mandato. Aranceles, ataques constantes a la UE, desprecio a líderes europeos, apoyo explícito a fuerzas euroescépticas. Trump no improvisa, ejecuta una visión. Esa visión entiende la política internacional como un tablero de dominación. No hay aliados, hay subordinados. No hay compromisos, hay transacciones. No hay valores compartidos, hay relaciones de fuerza. En ese tablero, Europa es un espacio rico, fragmentado y relativamente indefenso, un objetivo perfecto. Por eso hablar de invasión no es una metáfora exagerada. Es una forma de describir un proceso de ocupación política y estratégica sin necesidad de tropas. Una ocupación que se da cuando otro decide por ti en materias clave: defensa, comercio, energía, diplomacia. Europa ya ha vivido algo parecido en el pasado, aunque prefiera no recordarlo. Cada vez que renunció a su autonomía estratégica,
terminó pagando el precio. Hoy, la diferencia es que el chantaje se ejerce a plena luz del día. Trump ha dicho que permitiría ataques contra países europeos que no cumplan sus exigencias. Esa frase, en cualquier otro contexto histórico, habría sido considerada una declaración hostil. Hoy se relativiza. Se normaliza. Se analiza como retórica de campaña. Y esa normalización es el primer paso hacia la aceptación. La aceptación del chantaje es una forma de rendición preventiva. Europa tiene un problema adicional: su división interna. Trump lo sabe y lo explota. No necesita enfrentarse a una Europa unida, le basta con tratar con países por separado, premiar a los obedientes y castigar a los díscolos. Esa táctica imperial es tan antigua como eficaz. Cuando Trump alaba a gobiernos ultraderechistas europeos, no lo hace por simpatía ideológica solamente. Lo hace porque esos gobiernos debilitan el proyecto europeo, cuestionan la soberanía compartida y convierten a la UE en un conjunto de piezas sueltas. Y las piezas sueltas son fáciles de mover. Aquí se conecta la amenaza externa con el peligro interno. La ultraderecha europea no es solo un problema doméstico, es un vector de influencia extranjera. Funciona como caballo de Troya de una visión del mundo autoritaria y jerárquica en la que Europa no tiene voz propia. Trump no necesita invadir Europa si logra que Europa se gobierne a sí misma contra sus propios intereses. El coste de esta dinámica no es solo geopolítico. Es social. Una Europa sometida al chantaje militar tenderá a militarizar su política interna, a recortar derechos en nombre de la seguridad y a justificar desigualdades crecientes como sacrificios necesarios. El autoritarismo externo alimenta el autoritarismo interno. Por eso la izquierda insiste en que la respuesta no puede ser solo aumentar el gasto militar sin más. La respuesta debe ser autonomía democrática, no dependencia armada. Construir una defensa europea propia no para hacer guerras, sino para no ser chantajeados. Trump desprecia profundamente esa idea. Porque una Europa autónoma es una Europa que puede decir no y Trump no acepta el no. En su mundo, quien dice no paga un precio. El discurso de Trump también tiene una dimensión cultural. Desprecia el modelo social europeo, los derechos laborales, el estado del bienestar, la regulación. Todo eso es visto como debilidad. Y una Europa obligada a competir bajo reglas impuestas desde fuera tenderá a desmantelar su propio modelo social para sobrevivir. Esa es otra forma de invasión, obligarte a cambiar quién eres para no ser castigado. El trumpismo no es una anomalía pasajera. Es la expresión de una crisis más profunda del capitalismo estadounidense y de su hegemonía global. Cuando una potencia siente que pierde control, recurre a la fuerza. A veces militar, a veces económica, a veces política. Trump encarna esa fase sin complejos. Europa debe decidir si quiere seguir siendo un espacio político con capacidad de decisión o convertirse en zona de influencia administrada desde Washington. No hay neutralidad posible cuando uno de los actores ya ha elegido la confrontación. Algunos dicen que exagerar el peligro fortalece a Trump. Es al revés. Minimizarlo lo fortalece más. Porque normaliza su discurso, lo integra en el debate como una opción legítima y prepara a la opinión pública para aceptarlo como inevitable. Nada de esto es inevitable. Europa tiene recursos, población, tecnología y capacidad política para defender su autonomía. Lo que le falta es voluntad común. Y esa voluntad solo puede construirse si se dice la verdad, que la alianza con Estados Unidos, tal como está planteada, ya no es segura ni simétrica. Trump ha hecho un favor involuntario a Europa. Ha mostrado el verdadero rostro de la dependencia. Ha dejado claro que quien depende de otro para su seguridad no es soberano. La pregunta es si Europa aprenderá la lección o volverá a mirar hacia otro lado. Porque si Trump vuelve al poder, no habrá margen para la ingenuidad. No habrá tiempo para adaptaciones lentas. El chantaje será inmediato. Y las concesiones que se hagan entonces serán mucho más costosas. La historia juzga con dureza a quienes no ven venir los cambios de era. Estamos ante uno. El mundo de alianzas estables se está rompiendo. Y quienes no construyan autonomía quedarán a merced de los más fuertes. Trump no quiere tanques en París ni soldados en Berlín. Quiere algo más eficaz, obediencia estructural. Quiere decidir sin responsabilidad y mandar sin compromisos. Quiere un mundo de vasallos, no de socios. Europa aún puede evitarlo. Pero solo si deja de fingir que esto es retórica exagerada. Y empieza a tratarlo como lo que es. Una amenaza directa a su soberanía real. Porque en el siglo XXI, la invasión no siempre llega con ejércitos.
A veces llega con amenazas, contratos y silencios. Y cuando te das cuenta, ya no necesitas ser invadido. Ya estás sometido. Hay un último punto que termina de cerrar el círculo y que explica por qué Trump no es solo un problema externo, sino una amenaza directa para la democracia europea desde dentro, su capacidad para redefinir lo normal. La mayor victoria del trumpismo no es militar ni económica, es cultural. Consiste en lograr que el chantaje, la amenaza y la humillación pública de aliados pasen a formar parte del debate aceptable. Cuando Donald Trump dice que dejaría caer a Europa ante una agresión, no solo lanza una advertencia estratégica, lanza un mensaje psicológico devastador: estáis solos. Y ese mensaje, repetido, interiorizado y asumido, cambia comportamientos. Hace que los gobiernos duden. Hace que los pueblos tengan miedo. Hace que la soberanía se negocie a la baja. Ese es el verdadero mecanismo de la invasión contemporánea, la colonización del imaginario político. Cuando un continente empieza a pensar sus decisiones en función de cómo reaccionará otro, ya no es plenamente libre. Y Europa está peligrosamente cerca de ese punto. Durante años se construyó el mito de que la dependencia de Estados Unidos era una garantía de estabilidad. Trump ha demostrado que era una ilusión. Una ilusión cómoda, pero ilusión al fin y al cabo. Porque una garantía que depende de la voluntad de un líder autoritario no es una garantía, es una cuerda floja. El trumpismo no cree en aliados permanentes. Cree en relaciones de dominación temporales. Y eso significa que cualquier concesión hecha hoy no garantiza nada mañana. Al contrario, invita a nuevas exigencias. El chantaje nunca se sacia, se alimenta. Europa, si acepta esta lógica, entrará en una espiral de concesiones constantes. Más gasto militar bajo órdenes ajenas, más alineamiento político automático, más renuncias a su modelo social y más tolerancia con fuerzas internas que debilitan el proyecto común. Todo para evitar el castigo. Todo para no ser abandonada. Pero esa estrategia tiene un problema evidente. No funciona. Nunca ha funcionado. La historia demuestra que apaciguar al fuerte no trae seguridad, trae dependencia creciente. Y la dependencia, tarde o temprano, se convierte en sumisión. Trump entiende perfectamente este mecanismo. Por eso desprecia a quienes considera débiles. Porque sabe que el miedo es una herramienta más eficaz que la guerra. No necesita disparar si consigue que el otro se discipline solo. La pregunta clave es: ¿está Europa dispuesta a disciplinarse? La respuesta no puede ser técnica ni diplomática. Es política. Y es profundamente ideológica. Porque implica decidir si Europa quiere ser un sujeto político o un objeto geopolítico. Si quiere definir su propio rumbo o limitarse a reaccionar a amenazas externas. La izquierda europea insiste en algo que hoy se vuelve urgente. Autonomía estratégica no es militarismo, es democracia. Significa tener capacidad real de decisión para no aceptar imposiciones. Significa cooperar sin subordinación. Significa defender la paz desde la fuerza del derecho, no desde la debilidad de la dependencia. Trump ridiculiza esa idea porque le resulta peligrosa. Una Europa autónoma podría cuestionar sanciones injustas, guerras ajenas, políticas económicas depredadoras. Podría decir no y el trumpismo no tolera el no. Por eso su discurso no va dirigido solo a los gobiernos, sino también a las sociedades. Busca dividir, desmoralizar, sembrar desconfianza entre países europeos. Busca que unos se sientan más protegidos que otros. Que unos se alineen y otros queden aislados. Divide y manda, versión siglo XXI. El apoyo explícito de Trump a la ultraderecha europea encaja perfectamente en esta estrategia. No es solo afinidad ideológica. Es cálculo. Sabe que esos movimientos cuestionan la UE, atacan los consensos democráticos y facilitan la fragmentación. Y una Europa fragmentada es una Europa fácilmente sometible. Cuando líderes europeos minimizan este peligro, no están siendo prudentes, están siendo irresponsables. No porque Trump vaya a enviar tropas mañana, sino porque ya está condicionando decisiones hoy. Y cada decisión condicionada es una cesión de soberanía. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y Europa ya ha vivido momentos en los que confió demasiado en equilibrios externos y pagó el precio. La diferencia ahora es que la amenaza no se disfraza. Se anuncia. Se proclama. Se normaliza. Trump no quiere conquistar Europa para administrarla. Quiere algo más barato y eficaz, que Europa se administre sola en su beneficio. Que internalice el miedo. Que acepte límites.
que renuncie a su autonomía sin que nadie tenga que imponerla por la fuerza. Eso es lo que hace que este momento sea tan decisivo. Porque aún hay margen de maniobra. Aún hay tiempo para reforzar la cooperación europea, para invertir en capacidades propias, para blindar el modelo social frente a presiones externas y para decir, con claridad, que la soberanía no se negocia bajo amenaza. Pero ese tiempo no es infinito. Si Trump regresa al poder con este discurso ya normalizado, el margen se reducirá drásticamente. Las decisiones que hoy parecen costosas serán mañana imposibles. Y las concesiones que hoy se evitan serán mañana exigidas. Europa no necesita prepararse para una invasión militar. Necesita prepararse para resistir una invasión política, económica y psicológica. Y esa resistencia no se construye con discursos vacíos ni con seguidismo ciego. Se construye con proyecto propio. El trumpismo representa un mundo sin reglas compartidas, sin límites al poder y sin respeto por la soberanía ajena. Europa, si quiere sobrevivir como espacio democrático, debe representar lo contrario. No por moralismo, sino por supervivencia política. Aceptar el chantaje hoy es abrir la puerta a algo peor mañana. Y la historia enseña que cuando las democracias ceden por miedo, no ganan seguridad, pierden libertad. Trump ha sido brutalmente honesto. Ha dicho lo que piensa. Ha mostrado el mundo que quiere. Ahora la pregunta ya no es qué hará Trump, sino qué hará Europa. Mirar hacia otro lado ya no es una opción. Minimizar el peligro ya no es prudencia. Normalizar el chantaje ya no es realismo. Es rendición preventiva. Europa puede elegir otro camino. Difícil, costoso, pero digno, el de la autonomía, la cooperación real y la defensa de la democracia sin tutelas imperiales. Porque si no lo hace, la invasión no llegará como un acontecimiento puntual. Llegará como un proceso silencioso, paso a paso, concesión a concesión. Y cuando quiera reaccionar, descubrirá que nadie la invadió. Pero tampoco le queda soberanía que defender. Hay algo que todavía no se ha dicho con la crudeza necesaria y que explica por qué las palabras de Trump sobre Europa son mucho más graves de lo que parecen. Porque no se limitan a una amenaza externa, sino que redefinen el lugar de Europa en el mundo como un espacio prescindible. Y cuando una potencia global empieza a considerar prescindible a un continente entero, lo que está en juego no es una alianza, sino la arquitectura misma del poder mundial. Durante décadas, Europa se movió bajo una ficción cómoda, la de ser aliada estratégica indispensable. Esa ficción permitía justificar la dependencia militar, la subordinación tecnológica y la renuncia a una política exterior autónoma. Pero esa ficción ha saltado por los aires. Trump no cree en ella. Nunca creyó. Y ahora lo dice sin rodeos. Cuando Donald Trump afirma que Estados Unidos no defenderá a países europeos si no cumplen sus exigencias, está rompiendo algo más profundo que un compromiso militar. Está rompiendo la idea de seguridad colectiva como principio, sustituyéndola por un modelo de seguridad condicional, arbitraria y jerárquica. Ese cambio no es técnico. Es ideológico. Supone aceptar que la protección no es un derecho derivado de acuerdos internacionales, sino un privilegio concedido por el más fuerte. Y ese privilegio puede retirarse cuando deje de ser rentable. Europa, en ese esquema, deja de ser sujeto político y pasa a ser objeto de negociación. Una pieza más en un tablero donde las grandes potencias reparten zonas de influencia sin consultar a quienes viven en ellas. No hace falta ocupar físicamente un territorio cuando se controla su capacidad de decisión. Eso es lo que Trump propone abiertamente. Controlar quién se defiende y quién no. Decidir quién merece protección y quién queda expuesto. Utilizar el miedo como herramienta de disciplina política. Eso no es liderazgo. Es chantaje estructural. Lo más alarmante es que este discurso no provoca una ruptura inmediata, sino una adaptación silenciosa. Gobiernos que empiezan a calcular sus decisiones no en función del interés europeo, sino de cómo evitar el castigo estadounidense. Presupuestos militares inflados sin debate democrático. Cesiones diplomáticas para no incomodar. Silencios cómplices ante abusos externos. Ese proceso tiene un nombre: autocolonización. Europa no está siendo invadida por tropas. Está siendo empujada a renunciar voluntariamente a su autonomía para no ser castigada. Y la historia demuestra que las renuncias voluntarias son siempre las más difíciles de revertir. El trumpismo entiende algo esencial: la dependencia crea obediencia. Y la obediencia prolongada destruye la capacidad de resistencia. Por eso no necesita tanques en Bruselas. Le basta con condicionar decisiones clave: defensa, energía,
comercio, tecnología. Cada vez que Europa acepta una imposición para evitar males mayores, pierde margen de maniobra. Cada vez que justifica una cesión como realismo, normaliza la pérdida de soberanía. Y cuando ese proceso se acumula, la soberanía deja de existir de facto, aunque siga figurando en los tratados. Hay una dimensión todavía más profunda, la psicológica. Trump no solo amenaza, humilla. Ridiculiza a líderes europeos, desprecia instituciones comunes, se burla de la idea de cooperación. Esa humillación no es casual. Es una técnica de poder. Busca generar una relación asimétrica donde uno manda y el otro agradece no ser castigado. Y cuando una sociedad acepta la humillación externa como parte del juego, algo se rompe internamente. Se normaliza la idea de inferioridad. Se asume que decidir por uno mismo es peligroso. Se instala el miedo a disentir. Ese miedo es el verdadero objetivo. Por eso este debate no va solo de Trump como individuo. Va de un cambio de paradigma global. Un mundo donde las potencias ya no buscan aliados, sino vasallos funcionales. Donde la democracia es tolerada solo si no estorba. Donde los derechos, los tratados y las normas son secundarios frente a la fuerza. Europa corre el riesgo de convertirse en zona tampón, en espacio de amortiguación entre imperios, sin voz propia. Y eso tiene consecuencias directas. Más militarización sin control democrático. Más recortes sociales justificados por seguridad. Más autoritarismo interno para gestionar la inestabilidad. Más ultraderecha alimentada por el miedo. Trump no crea estos fenómenos, pero los acelera y los legitima. El apoyo explícito del trumpismo a la ultraderecha europea no es anecdótico. Es estratégico. Es la forma más eficaz de debilitar Europa desde dentro. Porque no hay nada más útil para una potencia externa que un continente dividido, enfrentado consigo mismo y desconfiando de sus propias instituciones. Una Europa fragmentada no puede negociar en igualdad. Una Europa fragmentada no puede resistir chantajes. Una Europa fragmentada no puede decir no. Por eso el verdadero peligro no es una invasión militar imposible, sino una invasión política consentida. Consentida por miedo. Consentida por comodidad. Consentida por la falsa idea de que no hay alternativa. Pero sí la hay. Y es dura. Y es costosa. Y exige conflictos internos. Pero es la única compatible con la democracia. Autonomía estratégica real. No una autonomía pensada para la guerra, sino para la independencia de decisión. Para no depender de amenazas externas. Para no aceptar órdenes encubiertas. Para no vivir con la sensación permanente de que otro decide si mereces existir. Trump desprecia esa idea porque rompe su modelo de mundo. Un mundo donde el poder no se comparte, se impone. Donde la cooperación es debilidad. Donde el más fuerte decide y el resto se adapta. Europa tiene que decidir si acepta ese mundo o si lucha por otro. No con épica vacía, sino con políticas concretas. Defensa europea bajo control democrático. Política exterior común independiente. Energía y tecnología no subordinadas. Protección del modelo social frente al chantaje. Eso implica conflictos. Implica costes. Implica dejar de mirar a Washington como tutor. Pero también implica algo fundamental, recuperar la dignidad política. Trump ha sido brutalmente sincero. Ha dicho, si no hacéis lo que quiero, os dejo solos. No es una metáfora. Es una advertencia. Y las advertencias, en política internacional, no se ignoran sin consecuencias. La mayor irresponsabilidad de Europa sería fingir que esto es exageración. No lo es. Es el anuncio de un mundo más violento, más jerárquico y menos democrático. Un mundo donde la fuerza sustituye al derecho. Ese mundo ya está aquí. La pregunta es qué lugar ocupará Europa en él. Porque si Europa acepta el chantaje hoy, mañana aceptará algo peor. Y pasado mañana ya no tendrá capacidad de negarse. La historia es clara, las soberanías no se pierden de golpe, se ceden poco a poco, siempre con buenas excusas. Trump no necesita invadir Europa. Le basta con que Europa se convenza de que no puede vivir sin él. Y cuando una sociedad cree que no puede vivir sin otro poder, ya ha renunciado a su libertad. Por eso esta última parte no es un cierre, sino una advertencia. El tiempo de la ingenuidad ha terminado. O Europa se piensa como sujeto político adulto. O aceptará vivir bajo tutela. No habrá tanques. No habrá banderas extranjeras ondeando. No habrá ocupación visible.
Habrá algo peor. Decisiones tomadas con miedo. Y justificadas como inevitables. Y cuando eso ocurre, la invasión ya se ha consumado. Sin que nadie haya tenido que cruzar una frontera.